doctor Freire, por la cordial invitación, y en segundo lugar a todos ustedes por dedicar un tiempo en su día para poder compartir con nosotros este momento, ¿no? Bien, el libro que con toda gentileza ha tenido el doctor Castillo Freire de publicar en este volumen contiene, como ya mencionaron, varios artículos que están vinculados a trabajos en tesis y otros también de carácter concienzudo que llevó algún estudio, ¿no? En mi caso en particular, lo que he planteado en este libro y que quiero compartir con ustedes tiene que ver, o está llamado, mejor dicho, lleva como título, de laboratorio, la contratación pública de cara al futuro. Y básicamente tiene que ver con el análisis en sí del conflicto que lleva de por medio la entidad con un contratista, ¿no? Así como cuál es el efecto que tiene también este conflicto que puede generar como controversia en la ciudadanía, ¿no? Porque hay que ver desde dos lados ese aspecto. El primero, en el sentido de que el Estado, los ciudadanos vemos y criticamos una obra no ejecutada, unas medicinas que por ejemplo a determinado hospital no llegan, diversas situaciones que generan en la ciudadanía un estado de insatisfacción por aquello que realmente corresponde a la eficiencia en el gasto público. Entonces allí tenemos un primer conflicto Estado-sociedad. Y tenemos también un conflicto de Estado-contratista, porque pueden ocurrir supuestos en los que durante la ejecución contractual se apliquen penalidades, resulten ampliaciones de plazos, como consecuencia de indemnizaciones, y finalmente se dé lo más temido, lo que nos perjudica a todos y lo que nos interesa a todos, ¿no? Que se dé la controversia. Como consecuencia de ello, que se paralicen las obras, que no se lleve a cabo un determinado servicio y demás. Es en esta escalada del conflicto entre contratista y Estado que entra a tallar la actuación del Estado cuando regula en la ley de contrataciones, ¿no? ¿Qué mecanismo de solución de controversias voy a regular para poder hacer más eficiente el que pueda la entidad o el contratista, ¿no?, tener en determinado contrato? Entonces allí es cuando se determina que no debe litigar el Estado con el contratista en el Poder Judicial debido a las falencias que son de pleno conocimiento de todos, en el sentido de que los jueces no necesariamente tienen las competencias, cualidades o experiencia también técnica en razón de, por ejemplo, el contrato de obras, ¿no? Así también tenemos plazos que resultan ser perentorios e improrrogables, o muchas veces también puede manipularse algunos temas vinculados a la actuación de las partes que buscan presentar recursos dilatorios que finalmente terminan pues haciendo del proceso en el que se resuelve dicha controversia algo de lo que no espera ni el Estado ni el contratista. Esa fue la razón de ser por la que en su oportunidad se determina, ¿no?, que la mejor forma de solucionar los conflictos en contrataciones del Estado no es, por lo menos, o ya no lo sigue siendo, el Poder Judicial, ¿no? Y es por eso que elegimos irnos a la vía arbitral. Y esa es la razón porque hasta el día de hoy está regulado el arbitraje, ¿no? Pero ciertamente también vemos que el arbitraje como tal está teniendo algunas falencias en el sentido de que ahora los procesos también puede ser que duren mucho más tiempo, ya no tiene aquella ventaja que sí daba en su oportunidad cuando se reguló, y eso es un llamado de atención también para aquellos que ejercen la función arbitral y también para aquellos que litigan, ¿no?, de no presentar constantes recursos que también pudieran ser dilatorios y que ocasionaran como consecuencia de ello el que asemeje la figura del arbitraje a aquello que se buscó cuando se reguló, es decir, que no se parezca a la jurisdicción ordinaria, ¿no? Y como consecuencia de esto también que reforcemos a través de la función arbitral lo que en efecto se busca, ¿no?, que no se haga bullying, en este caso si se quiere el término del arbitraje, ¿no?, porque es lo que se está haciendo también como consecuencia de los actuales sucesos vinculados al tema del caso Odebrecht, ¿no?, que no tiene que ver con todos los árbitros que están vinculados al arbitraje, ¿no? Y en este caso hay que ser muy cuidadosos y muy cautelosos también en cómo se imputa determinadas cosas a determinadas personas, ¿no?
Es importante que se tenga en consideración también el principio de presunción de inocencia y como consecuencia de eso se realicen las investigaciones que correspondan, ¿no?, en todos esos ámbitos, pero que sobre todo se tenga en cuenta que el arbitraje como tal y como institución lo que busca es que efectivamente pues sea la marca que represente lo que se busca con el arbitraje, ¿no?, que se haga el nombre, que no se le dé un apelativo, un adjetivo calificativo negativo al arbitraje, ¿no? Y como tal, todos somos protagonistas, ¿no?, los abogados litigantes, los árbitros, las entidades tampoco pueden pretender obtener laudos favorables si es que en efecto han hecho las cosas mal durante la ejecución contractual. Evidentemente van a tener laudos con condenas en contra de la entidad, ¿no?, y no por eso se puede eventualmente juzgar en determinado sentido a determinados árbitros, ¿no? Eso también tiene que ser evaluado en todo caso con objetividad, ¿no? Y precisamente ese es otro aspecto que diferencia el Poder Judicial del arbitraje, ¿no?, porque el arbitraje tiene como única vía el recurso de anulación del laudo, ¿no?, y es excepcional, y en esa medida también se busca resguardar lo que en efecto da este laudo, ¿no? Es otra diferencia notable con el Poder Judicial. Entonces vemos pues que el arbitraje como tal tiene en efecto muchas ventajas, ¿no?, y es responsabilidad de todos sus actores el que el arbitraje en la continuidad, ¿no?, pase efectivamente a la posteridad, ¿no? En esa medida, lo que debemos recoger aquí también es el principio de la eficiencia en la contratación pública, que no solamente está ligada a la perspectiva económica, sino también a la búsqueda del cumplimiento efectivo de la finalidad pública, ¿no?, que en este caso pasa por los funcionarios de las diversas entidades que tienen a su cargo las contrataciones del Estado, ¿no?, que finalmente ejecutan el gasto público que proviene de todos nuestros aportes para efectivamente hacer realidad determinada carretera, determinado servicio y cosas de esa naturaleza, ¿no? En esa medida vemos que si tomamos de la mano del arbitraje el principio de la eficiencia en la contratación pública, vemos que podemos ir un paso más allá, que implica, por ejemplo, el plantearse mecanismos que combinen determinados medios de solución de controversias. Entiéndase, por ejemplo, la mediación y el arbitraje, ¿no? En este caso tenemos lo que se denomina como MEDAR, ¿no? Los MEDARs implica la combinación de esta fórmula que pretende acercar a las partes, ¿no?, a través de la posición de las partes, y por otro lado el arbitraje, ¿no? Nosotros tenemos regulado en la Ley de Contrataciones del Estado la conciliación como tal, pero sabemos que son muy pocas entidades las que llegan a conciliar. Hay muchos límites en ese sentido porque hay que evaluar de forma concreta determinado caso, también hay una autoritativa que tendrá que expedirse, entonces se requiere todo un movimiento de carácter técnico y legal que permita respaldar una situación como esta, ¿no? Entonces, y luego también dicen, y estará la Contraloría de acuerdo con un acuerdo de esta naturaleza entre contratistas, tal vez hubiese sido mejor que se vaya a arbitraje, y entonces ahí empieza de repente la duda o la falta de riesgo en asumir una posible conciliación, ¿no?, en el caso de lo que está regulado en la Ley de Contrataciones del Estado. Pero eso también tiene que ver con la voluntad que va a tener por medio cada entidad al momento de decidir si concilia o no concilia determinado extremo, ¿no? Entonces, esta fórmula adicional que nos plantea el MEDAR, que es una práctica consolidada en Estados Unidos, implica esta combinación, ¿no?, de la mediación y el arbitraje. Pero el MEDAR como tal tiene varios tipos o clases de ejecución, ¿no? Por ejemplo, tenemos el ARMET, ¿no?, que implica la variación de la figura. En este caso, quien va a resolver la controversia ya tiene un laudo establecido en mérito a lo que ha escuchado de las partes, y solo va a abrir ese laudo, que lo va a tener en sobre cerrado, si es que las partes, luego de haber intentado este acercamiento en zonas comunes de interés, no llega a un acuerdo, ¿no? Un acuerdo en el que ambas partes obviamente tienen pues sus propuestas totalmente sustentadas y dirigidas a llegar a ese acuerdo, a buscar esa zona común de interés, ¿no? Entonces, en ese caso, ya recién ese tercero elegido por las partes podrá abrir ese sobre y entregar, en este caso, el laudo a las partes, ¿no? Es una forma de incentivar
en esta medida que exista un acercamiento de las partes en controversia, ¿no? Esa es una forma, digamos, la más sui generis y más importante de esta figura del arme, ¿no? Luego también está el MEDAR, que tiene que ver con el mismo tercero o puede ser con un tercero diferente, ¿no? Algunos plantean que debiera ser un tercero diferente, dado que podría estar contaminado ya de lo que se vio en la etapa primigenia, que tiene que ver con la mediación, ¿no? Y otros dicen que sería mejor que siga siendo el mismo tercero, puesto que ya conoce todo lo que fue materia de ese primer procedimiento de la mediación, ¿no? Ya está empapado del tema, va a ser mucho más ágil la posibilidad de arribar al acuerdo, ¿no? Entonces, en esta medida, también podría regularse este tipo de situaciones en la ley de contrataciones del Estado, pero vinculadas a la conciliación, ¿no? Si es que así se recogiera, ¿no?, esa forma de acercar a las partes en zonas de interés común, de repente revisar la norma que regule las cuantías para efectos de poder llegar a una conciliación, porque también el decreto legislativo 1068 que regula el sistema de defensa jurídica del Estado hay ciertos topes en cuanto a unidades impositivas tributarias para también poder conciliar, ¿no? Y dependiendo de eso, la autoritativa la puede dar el secretario general o la puede dar el titular del sector. Eso tendrá que, obviamente, estudiarse, ¿no? Y en esa medida vemos que lo que se busca a través de este artículo es un poco difundir cómo el arbitraje no solo debe quedarse en arbitraje a través del ejercicio responsable y consciente de la función arbitral, sino que se puede dar un paso más allá, que implica que no solamente se tenga que litigar, ¿no?, o que el Estado solo tenga que litigar, sino que puede darse esta figura de combinación entre la conciliación, en este caso de acuerdo a nuestra ley, y el arbitraje, que en efecto al día de hoy no se ejecuta en su totalidad en diversas entidades. Tenemos pocos fallos en ese sentido. No sé si alguien hiciera un estudio específico de cuántas veces concilia el Estado, probablemente serían muy pocas, ¿no? Y hay muchos fallos que realmente no son beneficiosos para ninguna de las partes y que pudo haber arribado a un mejor final si hubiese llegado a una conciliación, ¿no? Entonces eso también es importante que se pueda recoger, que se pueda advertir por todo aquel que esté vinculado al tema de alguna controversia con el Estado. De la misma manera, también tenemos el tema de la Junta de Resolución de Disputas, que ya también se ve que el Estado efectivamente está avanzando a una escala en la que no pretende únicamente litigar, sino que además y sobre todo busca, que es lo que les decía antes, ¿no?, que durante la ejecución de la obra puedan participar estos terceros especializados como abogados, arquitectos o ingenieros, para efectivamente que la obra no se paralice. Por ejemplo, es una buena forma que ya ha regulado la ley de contrataciones del Estado a través de la Junta de Resolución de Disputas, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta todos estos elementos y factores, ¿por qué no permitir que el Estado también tenga el derecho, como cualquier particular, de poder arribar a un acuerdo que sea satisfactorio para que le sigan una controversia? Sobre todo si como consecuencia de ello va a tener un resultado más eficiente y favorable para ambas partes, ¿no? Que sea un ganar-ganar, ¿no? Y no como ocurre en muchas oportunidades, donde lo que aprecia la ciudadanía es que el país no avanza en determinadas cosas, ¿no? Que se ha proyectado una suma millonaria para determinadas obras y estas no se concretan, y que pasan gobiernos tras gobiernos y se siguen habiendo a lo largo de ese tiempo obras paralizadas, y sin embargo arbitrajes muy largos, ¿no?, de 4, 5 años, que a veces ni siquiera terminan ahí, sino que también van al Poder Judicial a través de recursos de anulación que toma otro periodo adicional, ¿no? Entonces sí es importante tomar conciencia también en ese sentido de aquello que puede ser útil como instrumento, ¿no? Y es lo que plantea en este caso la combinación, ¿no?, de la conciliación y el arbitraje, que puede ser, como habíamos dicho, con un mismo tercero, con un diferente tercero, y bueno, este matiz, ¿no?, le invitas a conciliar, y ya si no concilian, entonces ya das el laudo, ¿no?, que es sobre la base de la posición de las partes, que es un tema interesante que obviamente tendría que plantearse de aquí a un tiempo, probablemente, ¿no?, en el que haya todavía que trabajar mucho más sobre la institución arbitral, ¿no? Ya habían dicho que varias personas escriben con más continuidad acerca del arbitraje, entonces está mucho más consolidada la práctica, ¿no? De hecho somos un referente internacional en ese sentido en cuanto al arbitraje. En España, por ejemplo,
no hay una práctica tan consolidada y, por ejemplo, manifestaban que incluso les gustaría que tuvieran el arbitraje como parte de la contratación pública y ellos no tienen la suerte de poder tenerla regulada como nosotros sí lo tenemos en la ley especial, ¿no? Entonces, yo creo que es un tiempo en el que no se debe desaprovechar la oportunidad de lo que el arbitraje permite, de lo que el arbitraje proporciona al Estado y lo que sobre todo favorece también para todos los peruanos, ¿no? En el sentido de que hagamos que efectivamente sus orígenes, como fue concebido el arbitraje, siga viéndose de esa manera, ¿no? Y no termine asemejándose a lo que fue objeto de salida, es decir, el salir de la jurisdicción ordinaria, porque si no, ¿cuál es la diferencia entre el arbitraje y la jurisdicción ordinaria? Vamos a terminar siendo lo mismo si la opción de escogerlo era precisamente dar un paso adelante, mientras el Poder Judicial trabajaba en la reforma que debía lograr el que se pueda regresar ahí, ¿no? Entonces, la idea es que no se levanten las voces más de corrupción, incompetencia, ¿no? Sino de eficiencia en la contratación pública y que efectivamente somos capaces de conciliar, somos capaces de encontrar zonas comunes, somos capaces de reconocer que si hay algún error en la ejecución contractual se puede corregir y que de esa manera efectivamente vamos a hacer más eficiente el gasto público, ¿no? Y bueno, es una decisión también, es una decisión que implica varias cosas, que va a ser un trabajo arduo, que probablemente no puedo estimar cuánto tiempo pueda tardar, pero si por lo menos no se comenta, no se da el primer paso, ¿no? Entonces esa es un poco la idea de este artículo, ¿no? El recoger todas estas situaciones que podrían implicar un avance en el arbitraje, en este caso. Era básicamente lo que quería compartir con ustedes. Gracias.